Eoin Hugo fue una de las escritoras más famosas de la literatura, conocida como la Reina de los Misterios. A lo largo de su vida, escribió alrededor de 75 novelas, incluyendo 66 de detectives y 14 colecciones de relatos cortos. Sus dos famosos detectives, Ken Yu y Jung Eun, siguen siendo queridos por lectores de todo el mundo. Obras clásicas como Asesinato en el Ton Nyun y Muerte en el Nilo han sido adaptadas innumerables veces. Pero, ¿quién fue la mente brillante detrás de estos asombrosos misterios? ¿De dónde sacaba su inspiración? ¿Qué tipo de vida llevaba? Nacida el 15 de septiembre de 1890, como la tercera hija de la familia Hunt en Torquay, Devon, Agatha disfrutó de una infancia muy feliz, algo que mencionaba a menudo en su autobiografía. Su padre era relajado y humorístico, mientras que su madre era sabia e intuitiva. La pareja tenía una relación sólida y, después de enviar a sus dos hijos mayores a la escuela, las creencias de la madre de Agatha cambiaron. Para proteger los ojos y el cerebro de Agatha, no se le permitió leer antes de los 8 años. Así, la joven Agatha se quedó en casa, disfrutando de una infancia sin libros. Con una rica imaginación y un amor por las historias, a menudo insistía en que su niñera le leyera las palabras en los letreros de las tiendas. Pronto, ella misma aprendió a leer. En ese momento, aún no tenía 5 años. Sin embargo, todavía se la consideraba lenta de entendimiento, mientras que la niña más inteligente de la familia era su hermana Madge. A medida que Agatha crecía, se dio cuenta de que en realidad no era lenta, simplemente sus familiares eran excepcionalmente talentosos. Nunca imaginó que algún día se convertiría en escritora, aunque ya había escrito su primera historia cuando era niña, un cuento infantil llamado The House of Beauty. Agatha invitó a su hermana Madge a interpretar la obra con ella, teniendo a sus padres como audiencia. Su padre se rió a carcajadas por amabilidad, mientras que su madre ofreció serias sugerencias sobre la elección de palabras. El apoyo de su familia hizo que Agatha se sintiera cada vez más atraída por su nuevo rol en la vida, ser una narradora de historias. La infancia de Agatha fue tranquila y feliz hasta los 11 años, cuando su padre falleció a causa de una enfermedad. Este evento terminó abruptamente sus días de felicidad y marcó el inicio de una vida llena de desafíos. Su abuelo fue un ejemplo clásico del sueño americano. Desde Manchester, Inglaterra, se mudó a Nueva York, donde pasó de la pobreza a la riqueza, convirtiéndose en accionista de una empresa y manteniendo a toda su familia con pura determinación. Sin embargo, como dice el refrán, padre emprendedor, hijo caballero, nieto pordiosero. El padre de Agatha no era bueno gestionando las finanzas, y cuando la herencia pasó a su hermano, casi todo se derrochó. Durante ese tiempo, después de que su hermana se casara, Agatha y su madre, quienes se apoyaban mutuamente, vivían de la modesta anualidad que les dejó su abuelo en el testamento. Su antigua riqueza había desaparecido, aunque aún vivían mejor que la mayoría de la gente común. Cuando Agatha tenía 15 años, su madre, siempre poco convencional, decidió de repente que su educación era insuficiente y la envió a una escuela en París. Esta fue la única educación formal que Agatha recibió, donde se especializó en piano y canto. Una actuación desastrosa antes de graduarse hizo que Agatha se diera cuenta de que los nervios la abrumaban demasiado como para enfrentarse a una audiencia. Simplemente no podía convertirse en pianista ni en cantante. Afortunadamente, su genio para crear enigmas intrincados y personajes inolvidables la convirtió en una gran estrella en el mundo del misterio. Unos años después de regresar a casa tras sus estudios, una enfermedad invernal la llevó a tomar una pluma y escribir su primera novela, inspirada en sus experiencias. Esto fue gracias al aliento de su madre, quien sugirió que su hija aburrida podría escribir historias como su hermana Madge para pasar el tiempo. Agatha había comenzado a escribir pequeños poemas cuando tenía 10 años. Su madre le trajo papel y una pluma, y en un cuaderno que listaba las tareas de lavandería, Agatha escribió su primera historia significativa, La Casa de la Belleza. Desde temprana edad,
su entusiasmo por la escritura iluminó su vida. Sentía chispas en su mente, todo parecía lleno de esperanza y estaba rebosante de confianza. Sin embargo, en ese momento, escribir era solo un pasatiempo para ella. Agatha nunca soñó con publicar su trabajo y, como otras chicas de su edad, participaba en bailes sociales, soñando con encontrar un buen esposo. Fue durante esta época que el teniente de la Fuerza Aérea, Archie, entró en su vida. Se conocieron en un baile y rápidamente se enamoraron. Agatha incluso rompió un compromiso anterior por él. La pasión ardiente del amor a menudo supera todos los obstáculos. A pesar de la fuerte oposición inicial de su madre y el repentino estallido de la Primera Guerra Mundial, Agatha se casó con Archie en la víspera de Navidad de 1914, cambiando su nombre a Agatha Christie. Después de la luna de miel, Archie regresó al frente mientras Agatha comenzó a trabajar en un hospital local. Durante su tiempo en la farmacia, una idea que había estado latente en su mente empezó a tomar forma. Decidió escribir una novela de detectives. Su hermana Madge, quien solía contarle historias de Here Class, una vez apostó que Agatha no podría escribir una novela así porque era demasiado difícil. Este desafío despertó el espíritu competitivo de Agatha. Rodeada de frascos y botellas en la farmacia y conociendo a personas diversas en el tranvía de ida y vuelta al trabajo, encontró inspiración para sus futuras historias. Los refugiados belgas que conoció inspiraron a su famoso personaje, Louis Couplet, que de repente cobró vida en su mente. Estaba decidida a escribir una novela de detectives sobre él. Su madre, siempre apoyándola, creía que Agatha podía hacer cualquier cosa. La animó a empezar a escribir y luego le sugirió que se tomara un descanso para terminar el libro en paz y tranquilidad. En un hotel apartado, Agatha completó su primera novela de detectives, El misterioso caso de Styles. Estaba satisfecha con cómo había incorporado sus conocimientos farmacéuticos en el libro, lo que incluso le valió una reseña en una revista especializada. En este sentido, Agatha era prácticamente una experta. Sin embargo, al mirar hacia atrás en el libro décadas después, Agatha no pudo evitar sentir algún arrepentimiento. Personalmente, dijo, no me gusta insertar historias de amor en las novelas de detectives. Creo que el romance pertenece a las novelas románticas. Mezclarlo en una historia de detectives parece fuera de lugar. En esa época, las novelas de detectives siempre debían tener alguna subtrama romántica, así que Iñet Kie simplemente siguió la tendencia. Por supuesto, el misterioso caso de Styles no fue reconocido de inmediato. Su camino hacia la publicación estuvo lleno de dificultades, ya que los editores se mostraron reacios a aceptar sus obras. Después de varios rechazos, Agatha lo dejó de lado, pensando, si no se publica, no importa. De todas formas, solo era un pasatiempo. Nada podía compararse con la alegría del regreso de su esposo de la guerra en ese momento. No fue hasta 2 años después del nacimiento de su hija Rosalind que un editor finalmente aceptó el libro de Agatha. A partir de ese momento, su larga carrera como escritora comenzó oficialmente. Fue un periodo de felicidad casi increíble. La pareja tenía una relación armoniosa, su hija crecía sana y no enfrentaban dificultades económicas. La primera novela de Agatha Christie fue El misterioso caso de Styles, publicada en 1920. Su segunda novela, El enemigo secreto, tuvo una excelente acogida, y su tercera, El asesinato en el campo de golf, publicada en 1923, también fue un éxito. En 1926 se publicó una de las obras más exitosas de Agatha, El asesinato de Roger Ackroyd. La inspiración para este libro vino de su cuñado y uno de sus amigos. Años antes, después de leer una novela de detectives, su cuñado se había quejado a Agatha de que casi todos en las historias de detectives resultaban ser el criminal. Lo que quiero ver, dijo, es un personaje como Watson que resulte ser el criminal. Otro amigo sugirió en una carta que el protagonista narrara la historia en primera persona y, al final, fuera revelado como el asesino. Estas ideas ayudaron a crear el clásico El asesinato de Roger Ackroyd.
Los consejos de ellos fueron cruciales para el desarrollo de esta obra maestra. A medida que la carrera de Agatha florecía, su situación financiera mejoró naturalmente. Siguiendo la sugerencia de su esposo, Agatha compró un coche, un lujo inimaginable en esa época. Este fue uno de los 2 eventos más emocionantes de su vida. El otro fue un almuerzo con la reina Isabel en el Palacio de Buckingham 40 años después. Todo parecía un sueño, pero bajo la superficie, los problemas comenzaban a surgir. En retrospectiva, Agatha se dio cuenta de que la obsesión de Archie por el golf, la disminución de sus salidas y su reticencia a recibir amigos eran señales de problemas más profundos. Desgarradoramente, Archie eligió revelar la verdad en el momento más vulnerable de Agatha. Ese año, su querida madre falleció, y Archie, incapaz de lidiar con el dolor, se mantuvo alejado. Agatha se quedó sola para ordenar las pertenencias de su madre en su antigua casa, una casa llena de recuerdos. Fue la soledad, más que la tristeza y el agotamiento, lo que finalmente la abrumó. En esa casa llena de recuerdos, Agatha se derrumbó varias veces. Archie, en lugar de consolarla, le confesó que se había enamorado de otra persona y quería el divorcio. En diciembre, en su momento más bajo, Agatha desapareció en la noche con su coche. Este fue encontrado abandonado cerca de la carretera. Su desaparición se convirtió en noticia nacional y, tras una búsqueda de 11 días, fue hallada en un hotel, registrada con el apellido de la amante de Archie. Sin embargo, en su autobiografía, Agatha nunca mencionó este incidente. Lo que vivió durante esos 11 días sigue siendo un misterio. Tras su divorcio, en ese periodo difícil, Agatha creó otro personaje detective, Miss Marple, una anciana soltera y entrañable basada en su tía abuela. En ese momento, Agatha juró no volver a casarse, temiendo el profundo dolor que solo un cónyuge podía causar. Decidió no volver a confiar en nadie. La escritura, que antes era solo un interés, se convirtió en un medio necesario para su independencia. Pero la vida está llena de sorpresas. Para tomarse un respiro, Agatha tomó el Orient Express rumbo a Bagdad por recomendación de una amiga. Para entonces, Agatha ya era una novelista muy reconocida con numerosos admiradores, entre ellos la esposa de un arqueólogo llamado Leonard, quien recomendaba fervientemente el asesinato de Roger Ackroyd. Agatha quedó fascinada por el encanto del Oriente. Al año siguiente, regresó y Leonard organizó que su joven asistente, Max, le mostrara los alrededores. Disfrutaron mucho de la compañía mutua, sin saber Agatha que este joven pronto le propondría matrimonio. Mientras se hospedaba en un hotel en Atenas, Agatha recibió un telegrama informándole que su hija había contraído neumonía y que necesitaba regresar a casa de inmediato. Elf cambió sus planes para acompañarla de vuelta. Afortunadamente, la enfermedad de su hija no fue grave y casi se había recuperado. Durante ese tiempo, los sentimientos entre Agatha y Gyed crecieron. Al regresar a casa y tras algunas citas, Drill le propuso matrimonio. Muchos años después, Max le confesó a su esposa que durante su primer viaje juntos, su coche se quedó atascado en la arena. A pesar del intenso calor, Agatha se mantuvo tranquila y sin quejarse, lo cual impresionó mucho a Max. En ese momento, supo que Agatha era la indicada para él. Al principio, Agatha tenía sus dudas. Le gustaba Max y compartían muchos intereses comunes. Sin embargo, el matrimonio significaba asumir otro riesgo y ya había sido herida una vez antes. Además, su hermana y su cuñado estaban fuertemente en contra de la unión. Para los demás, este matrimonio parecía imprudente debido a la significativa diferencia de edad. Max era amigo universitario. Sin embargo, la naturaleza siempre optimista de Agatha y su amor por la vida solo fortalecieron su determinación. La aprobación de su hija finalmente la convenció de volver a casarse y, afortunadamente, una vez más encontró la felicidad en su vida matrimonial. Mientras su hija estaba en la escuela, Agatha acompañaba a Heath en sus expediciones arqueológicas al oriente, ayudando y escribiendo al mismo tiempo. Durante las vacaciones escolares, regresaban al Reino Unido.
El amor de Agatha por las casas de muñecas en su infancia evolucionó hacia un interés por las casas reales. Una de sus mayores alegrías era explorar y renovar propiedades. Compró varias casas y las renovó según sus propias ideas, lo que le brindó una inmensa felicidad. Sin embargo, nunca podría haber anticipado vivir una Segunda Guerra Mundial. Su hija Rosalind, al igual que ella, se casó durante la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, Agatha volvió al hospital para ayudar, tal como lo había hecho en la Primera Guerra Mundial. Además, escribió 6 novelas bajo el seudónimo de Mary Wollstonecraft. Temiendo los bombardeos, se preparó para la posibilidad de ser asesinada. Para asegurar su legado, escribió 2 novelas y las guardó en una caja de seguridad como regalos para su hija y su esposo. Se sintió aliviada de que esa casa, Greenway Estate, hubiera sobrevivido a los bombardeos. Greenway Estate también sirvió de inspiración para muchas de sus historias. La reina había expresado su aprecio por las obras de Agatha y esperaba que escribiera algo especial para ella. A invitación de la BBC, Agatha escribió una obra de radio para el programa especial de la reina titulado Tres ratones ciegos. En 1952, la revisó y la convirtió en una obra de teatro más rica. Para 1965, Edith Keeler mencionó en su autobiografía que nunca imaginó que La ratonera se presentaría por más de 8 meses. Poco sabía Agatha que La ratonera seguiría presentándose hasta hoy. La obra se ha convertido en la de más larga duración en la historia del teatro, con más de 27.000 funciones desde su debut en 1952. En sus últimos años, Agatha encontró una manera única de hacer regalos, regaló los derechos de autor de sus obras. Ella decía que esto era mucho más emocionante que escribir cheques, ya que era como una caja de sorpresas, nunca sabías cuánto beneficio podría traer. Sus obras continúan acompañándonos y seguirán haciéndolo. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.